Bienvenidos hermanos a este canal Jesús de la Divina Misericordia, Jesús Salvador de los hombres. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz y hoy con este vídeo vamos a tratar el tema de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo dentro de lo que es el mensaje de la Divina Misericordia, mensaje que, como sabemos por vídeos anteriores, fue revelado por Jesucristo mismo a una religiosa polaca, Santa Faustina Kowalska. Como digo, en vídeos anteriores de este canal ya vimos algo sobre la vida de esta santa, de esta monja, de esta religiosa polaca, que recibió pues, por parte de Jesucristo pues, este mensaje tan importante y tan grande, que es el mensaje de la Divina Misericordia. También hablamos en esos vídeos anteriores de 2 de los 5 cultos o devociones que se habían propuesto para esta devoción, para la Divina Misericordia. Concretamente hablamos de la imagen de Jesús misericordioso, el famoso cuadro de Jesús de la Divina Misericordia que está aquí detrás mía. Este es un cuadro que pintó, que bueno, fue por el mismo Jesucristo propuesto a la santa que se pintara esta imagen. Ya en esos vídeos anteriores se explica realmente pues, la historia de esta imagen y de este cuadro. También se habló de otra de las devociones, o de otros de los cultos dentro de esta devoción, que es el rezo y el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, que es la oración cumbre de esta devoción de la Divina Misericordia. Una oración muy poderosa. También hay vídeos anteriores que hablan de esto, de la eficacia de esta oración y cómo se transmitió por parte de Jesucristo, de Dios, a esta monja, a Santa Faustina Kowalska. Más adelante, y si es voluntad de nuestro Señor, pues hablaremos sobre el resto de las devociones a la Divina Misericordia. Devociones que fueron propuestas pues tras un estudio profundo que realizó un sacerdote, un padre, el padre profesor Ignacio Rosicki, que cuando estudió pues, los 6 cuadernos que conforman el diario de Santa Faustina, pues sacó realmente de ahí pues 5 cultos que podían ser, pues 5 devociones que podían ser pues practicadas de manera piadosa para realmente adorar y glorificar la misericordia del corazón de Dios. Pero el tema de hoy es diferente, es el tema de la segunda venida de Jesucristo dentro del mensaje de la Divina Misericordia, es decir, qué fue lo que sobre su segunda venida transmitió y reveló Jesucristo a Santa Faustina y que ella misma pues transcribió en su diario, porque Santa Faustina escribió un diario que se titula La Divina Misericordia en mi alma, un diario muy extenso, un tocho grande, y ahí vienen todas las revelaciones que Jesucristo pues, le dio a esta religiosa polaca. Concretamente, en el numeral 300, porque es un diario que está dividido en numerales, de cada una de las inspiraciones que la santa recibía del Señor, pues ella las colocaba, se puso posteriormente cuando se hizo el estudio de sus cuadernos, que eran 6 cuadernos los que componían este diario, se les dividió en una serie de numerales. Pues concretamente el numeral 300 de su diario dice una frase que ya empieza a iniciar, pues, cómo podría ser su segunda venida, aunque todavía esté muy velado en la frase, en esta locución que sufrió la santa. El hermano Jorge va a dictar, como en vídeos anteriores, las frases que dice Jesucristo y que ella plasma en su diario. Jorge, por favor. La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Hoy en día, en esta sociedad tan rápida en la que estamos viviendo y más ahora, pues con todo lo que está pasando, la paz espiritual, la paz física o emocional en las personas es algo que podemos observar con bastante frecuencia, cuando falta esa paz. La falta de esa paz es muy frecuente hoy día porque la sociedad es muy rápida, la sociedad exige mucho al ser humano. Esta falta de paz muchas veces proviene del pecado, de las faltas de amor, porque la palabra pecado realmente, que tan peyorativamente suena a los oídos a todos nosotros, tiene esta carga negativa tan grande. La palabra pecado realmente es una falta de amor. Un pecado es una falta de amor. Pues muchas veces esta falta de paz de la que pues, padecemos muchos en el mundo proviene precisamente por eso, por el pecado, proviene del pecado. Y esta falta de paz la podemos recuperar cuando cuando abrimos nuestro corazón a Dios y nos acogemos con confianza a esta devoción, a la Divina Misericordia. El Señor
El Señor tiene prisa a que se propague este mensaje de la divina misericordia, para que la misericordia de Dios sea conocida por todos y reine en todo el mundo, en todos los corazones, porque dice el Señor, dice una frase conmovedora realmente, dice el Señor, a pesar de mi sacrificio en la cruz, se siguen perdiendo muchas almas, porque para Dios lo más importante es salvar las almas. Lo más importante es salvar el alma, que es la eterna, lo que queda eternamente de los hombres, de las personas. El Señor, con este mensaje que acabamos de citar, nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo, vengan a mí, con mucha confianza y sin miedos. Yo soy vuestro Padre y solo busco vuestro bien. Vengo con mi misericordia a salvarles a todos, incluidos los más alejados de mí, es decir, los más pecadores. Estos, los más pecadores, son los que más derecho tienen a mi misericordia. Y con estas palabras lo expresa Jesús concretamente y se lo dice a la Santa y se plasma en su diario en el numeral 723. Jorge, por favor. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. La frase es muy cortita, pero es muy intensa. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. O sea que más confianza que esa no se puede dar. Dios le está diciendo a la gente, Dios le está diciendo a sus hijos, a sus criaturas, le está diciendo, aunque estés muy lejos de mí, porque estés muy alejado por el pecado, tenga muchos pecados, más derecho tienes a mi misericordia. Ven, acércate, que voy a derramar misericordia sobre ti y te voy a alabar todo ese alma que esté tan cargada de faltas de amor. Y realmente esto es así porque los más pecadores, es decir, los más alejados de Dios, son los más necesitados de ella, es decir, son los más necesitados del amor de Dios. Ya vimos en vídeos anteriores de este canal, que están en este canal colgados, cómo Dios, con este mensaje de la Divina Misericordia, nos muestra su verdadero rostro, el verdadero rostro de Dios, es decir, cómo es Dios en realidad, cómo es Dios verdaderamente. En esos vídeos se aparece y se explica bien realmente este aspecto, ¿no?, que estamos diciendo. Él, Dios, es un Padre tierno, un Padre no severo, un padre bondadoso, amoroso y misericordioso, lento a la ira y al castigo, y muy rápido al perdón. Es lento a castigar y es muy rápido a perdonar. Es un padre que ama profundamente a sus hijos, aunque estos estén muy alejados de él por sus pecados. El Señor, con su misericordia, viene por los pecadores, lo mismo que hizo Jesucristo en su primera venida. Y lo que busca Dios, lo que quiere es que los pecadores se aparten del pecado, que regresen a Él y que lo hagan sin miedo, que confíen plenamente en Él, porque es un Dios de perdón, es un Padre que ama profundamente a sus hijos, y aunque detesta y aborrece el pecado, ama al pecador. Dios ama al pecador envuelto en su pecado, porque es su hijo, es su padre, y él es su hijo. Es como un padre de familia, que bueno, pues, ¿en qué familia no hay un hijo dentro de la familia que es un poco más espabilado, que se retira un poco más de la casa, que está más seducido por el mundo, por la carne, en fin, un hijo que es un poco más pecador que los demás? Un hijo un poco más rebelde, un poco más, en fin, más libre, vamos a llamarlo así. Pues casi todas las familias hay. Sin embargo, su padre, aunque el hijo esté muy envuelto en pecado, sigue amándolo. Lo sigue amando igual. No le gusta lo que hace, no le gusta el pecado que tiene, no le gustan las cosas en las que está metido, pero sigue amando a su hijo. ¿Por qué es su hijo? Pues imagínate, imagínense Dios, hermanos, que es más padre que nosotros, tiene más amor, tiene un amor más divino, más santo en su corazón, un amor que sufre más porque su hijo está en ese camino que es un camino que se pierde, un hijo que se le puede perder. Entonces Dios todavía sufre más que nosotros cuando ve a su hijo de esa manera. El Señor nos dice, yo soy infinitamente santo, pero también soy infinitamente sabio, y conozco bien vuestra naturaleza con esa inclinación al pecado. Conozco bien vuestras debilidades y vuestras fragilidades. Y nos sigue diciendo, acercarse con confianza a mi misericordia,
soy un Dios de perdón. Si vienes a mí con humildad, arrepentido, con la intención de cambiar de vida, de una conversión verdadera del corazón, yo te voy a recibir con los brazos abiertos y restauraré enteramente tu alma, porque para eso tengo poder, para restaurar tu alma. Acógete con mucha confianza en mi misericordia y cambia tu corazón. Debemos decir que esta aparición de nuestro Señor Jesucristo a San Faustina Kowalska, esta monja polaca, en el siglo XX, es la única aparición del siglo XX aprobada por la Santa Iglesia Católica. Por eso adquiere tanta importancia en el mundo. Se la considera la devoción del tercer milenio. No se trata de una devoción más, o por lo menos no debemos considerarla así, como una devoción puramente piadosa. Es algo más que eso, pues es el mismo Jesús, es decir, nuestro mismo Dios, Dios mismo, el que viene a traer este importante mensaje al mundo. Así, el Papa San Juan Pablo II, que fue el promotor número 1 de esta devoción, desde el principio de su pontificado, él mismo dijo que la tarea primordial que tenía era la de dar a conocer al mundo entero, la devoción y el mensaje de la divina misericordia. San Juan Pablo II llegó incluso a decir la siguiente frase: no hay necesidad más grande que tenga el hombre que la misericordia divina. La voy a repetir. No hay necesidad más grande que tenga el hombre que la misericordia divina. Y esta frase la dijo un papa que es santo, es decir, un papa que ya es santo. También Benedicto XVI, alabando a la divina misericordia, habló sobre esta devoción y dijo estas palabras: tened confianza en la divina misericordia. Convertíos día tras día en hombres y mujeres de la misericordia de Dios. Benedicto XVI llegó incluso a decir que la misericordia de Dios tenía el poder de cambiar el mundo, de arrancar el mal y de sembrar el bien. Y es que el Señor no se cansa nunca de perdonar. Su misericordia es insondable. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. El no sentirse digno, hay que mirar bien esto, el no sentirse digno de acudir a Él o tener miedo de ponerse delante de Dios y de pedirle perdón por tanto pecado, o por llevar muchos años separado y alejado de Él, es algo que proviene del enemigo, es algo que proviene realmente es una tentación del maligno. Y esto Santa Faustina lo conocía bien, lo vivió muy de cerca, aparece muy claramente en su diario esto. Dios quiere que no tengamos miedo de acercarnos a Él, por muy pecadores que seamos. Esto es algo que Él le insiste mucho a la hermana Faustina, que lo transmita, que lo proclame, que sobre todo Él es Padre y ama a sus hijos. Es verdad que el temor de Dios es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Pero este temor de Dios no se trata de un miedo, no se trata de miedo, no se trata de una distancia, sino que se refiere realmente a reconocer con humildad la infinita grandeza del Creador. Es un temor de ofender a Dios, reconociendo nuestra propia debilidad frente a Él. Es por lo tanto, y sobre todo, un temor filial, un temor de hijo, un temor de desagradarle a Dios porque le amamos. Por este temor de Dios, el alma normalmente se preocupa de no disgustar a quien, a Dios mismo. Se trata de agradar a Dios en todo, de crecer en caridad, en el amor y en las virtudes. Por eso el temor de Dios es un temor filial, es un temor de desagradarle con cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque amamos a Dios. Desagradarle porque le amamos de verdad. Pidámosle esta gracia, pidámosle a este don del Espíritu Santo y que Él, en su infinita misericordia, nos vaya purificando, nos vaya sanando, nos vaya liberando de todas nuestras debilidades y fragilidades que haya en nuestro corazón y que nos fortalezca con estas gracias para no caer de nuevo en ellas. Dios, por lo tanto, lo que quiere es que nos acerquemos a Él sin miedo, que le veamos como realmente es, un Padre tierno, amoroso y misericordioso, y que por supuesto cambiemos de vida, que convirtamos nuestro corazón. Pero en esta conversión
porque lo que persigue Dios es nuestra conversión. Pero en esta conversión nuestra, tan buscada por el Señor, nosotros tenemos una parte. Tenemos que querer. Tenemos que decirle a Él sí, sí a la voluntad de Dios en nosotros. En este punto es importante decir lo siguiente. Cuando Dios te revela algo que quiere que cambies en tu vida, hay una falsa misericordia. Hay una falsa misericordia que te dice, Dios te ama, y te ama así, como tú eres, y tú no tienes que hacer nada, porque Dios es un Dios bonachón, que todo lo perdona, te ama así como eres tú, de esa forma, y esa es una falsa misericordia. En cambio, la misericordia verdadera, la misericordia auténtica, quiere que dejes atrás el pecado, porque eso es precisamente lo que te aleja de Dios. Y Dios, que es sobre todo Padre, quiere tener a sus hijos cerquita, porque Él sabe qué es lo mejor para ellos, lo que conviene para su salvación. Y por eso, la misericordia divina, la verdadera, incluye la penitencia, el sacrificio y la reparación por nuestros pecados. Y eso es lo más importante, dejar el pecado que te estaba alejando de Dios, no seguir en él, o sea, arrepentirse, convertirse y volver a Dios. Es por ello que la conversión es un proceso que dura toda la vida, porque somos frágiles y caemos muchísimas veces. La intención de Dios ante un pecador siempre es que cambie, siempre es que vuelva a Él, que se convierta y que venga de nuevo al camino de la vida, de la verdad y de la salvación. Dios es siempre nuestro bien supremo. Este mundo actual que se encuentra a veces tan perdido, tan dominado por el poder del mal, tan angustiado por sus pecados, por sus sufrimientos, necesita escuchar que hay una esperanza. Necesita oír del amor de Dios. Necesita saber que Dios existe y que está vivo y resucitado y que está aquí con nosotros, porque es verdad y porque es un Padre bueno que nos ama con locura, que dio su vida voluntariamente para salvarnos a todos, demostrándonos su amor y su verdad en una horrorosa pasión y una muerte en la cruz. La humanidad está olvidando a Dios, y cuanto más nos alejamos de Él, peor nos irá, pues Él es el bien supremo para todos. Necesitamos volver a Dios, necesitamos conocer a Dios bien, conocer su verdadero rostro, cómo es, qué es lo que quiere y cómo podemos acudir a Él. Y esto es lo que revela el mensaje de la Divina Misericordia, que como hemos dicho antes, fue Dios mismo quien se lo transmitió a esta monja polaca, a Santa Faustina. Por eso vino Jesús a Santa Faustina, para a través de ella decirle al mundo, hay una esperanza, un mensaje de esperanza, y ese mensaje es el mensaje de la Divina Misericordia. Con este mensaje conocemos cómo es Dios verdaderamente y cómo hemos de acudir a Él, sabiendo que solo en Dios está nuestra salvación. Jesús viene así al encuentro de los hombres y mujeres del mundo de hoy, con este mensaje de esperanza, el mensaje, como digo, de la Divina Misericordia. Con esto vemos cómo es Dios, siempre es el que da el primer paso, siempre es Dios el que da el primer paso. Nosotros tenemos que responder a esa interpelación suya, esa interpelación que Dios hace al hombre. Estamos hoy día, y tal como está el mundo, en un momento de acción, y estamos en un tiempo de conversión. Entre las muchas gracias que el Señor había conferido a Santa Faustina, y por las que así la preparó para recibir todo lo que quería comunicarle, todo lo que él quería que ella comunicara al mundo, entre estas muchas gracias, ella recibió el don de profecía. Santa Faustina profetizó su propia muerte, profetizó la Segunda Guerra Mundial, profetizó la nueva congregación de la Misericordia Divina. Numerosas veces conoció si un alma estaba en pecado mortal, a veces sintiendo ella en las manos, pies y costado el dolor de las llagas de Cristo. Esto es lo que sufría ella sufría de estigmas ocultos. A continuación vamos a citar algunos de los numerales de su diario que nuestro Señor Jesucristo donde nuestro Señor Jesucristo anuncia a Faustina sobre esa venida suya de la que queremos hablar en este vídeo.
Así, en el numeral 429 del diario, Jesús le dice a la hermana Faustina la siguiente frase: prepararás al mundo para mi última venida. La frase es muy cortita, pero es muy clarificadora. Él le comunicó a Santa Faustina, a su instrumento, porque Santa Faustina era un instrumento de Dios. Él le comunicó y le dijo: prepararás al mundo para mi última venida. Es decir, que ella iba a preparar al mundo para su última venida. Es decir, la santa, con el mensaje de la Divina Misericordia, iba a preparar al mundo para una venida de Jesús. Él dice su última venida. En el numeral 848 le dejó otro mensaje relacionado con este tema. Anota estas palabras: hija mía, habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Este numeral es un poco más largo. También habla pues es una señal que realmente es una señal de los últimos tiempos y que después de este tiempo de misericordia, pues habrá un tiempo de justicia. En otro numeral, concretamente en el 965 del diario, las palabras reveladas por Jesucristo a Santa Faustina fueron las siguientes: secretaria de mi misericordia, escribe, habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. Jesús ya le llamaba a Santa Faustina su secretaria, porque realmente es que era su secretaria. Santa Faustina tenía tanta cantidad de gracias conferidas por Dios, claro está, que era como si fuera una secretaria suya. Todo lo que decía Jesús, todo lo cogía, todo lo copiaba, todo lo escuchaba, lo veía en un montón de sitios. Ella tenía muchísimos dones, muchas gracias. Dones de éxtasis, visiones, revelaciones, locuciones, dones de profecía, como acabamos de decir, dones de contemplación, dones de misterios, de muchos misterios. Se revelaba de dones profundos, de conocimiento profundo, del misterio de la Divina Misericordia y de otros misterios también. Realmente esta mujer estaba muy, muy colmada de gracias, ¿no? Bastante. Él la llamaba su secretaria porque ella cogía todo lo que el Señor hablaba, todo lo registraba, todo lo cogía. Además, él también se lo decía y se lo ordenaba de esa manera. Escribe inmediatamente, en cuanto tengas una locución, todo para que no falte ni una palabra. Por eso su diario es un diario que nos transmite realmente pues, lo que Dios nos quiere comunicar en este tercer milenio, porque esta devoción es la devoción del tercer milenio. Pues como vemos, los mensajes de Jesús eran claros y el tiempo de la misericordia es ahora mismo. Y ya lleva años, porque el Señor es tan bueno que mientras haya alguien que Él vea que puede convertir, está esperándolo. Y en ellos estamos todavía en este tiempo de espera, que es un tiempo de misericordia. Pero estas locuciones ponen claramente de manifiesto que después de este tiempo, que es el tiempo de la misericordia, viene su justicia, la justicia divina. Y si la misericordia de Dios es insondable, infinita, muy magnánima y perfecta, su justicia también es perfecta. En el numeral 1160 del Diario de la Santa, Jesús se dirige a Faustina comunicándole las siguientes palabras: estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia, pero ay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Como vemos, el Señor, con su inmenso amor por nosotros, nos prolonga el tiempo de la misericordia, para que nos convirtamos, para que enmendemos nuestras vidas y volvamos a Él, a su Iglesia, a la caridad con los hermanos, a las obras de misericordia, porque nos está anunciando que se acerca su tiempo de visita. Esto es una llamada de atención, como diciéndonos: todavía estáis a tiempo de convertiros, cambiad vuestros corazones. Muchos querrán cuando sea demasiado tarde. En el numeral 1588 del diario, las palabras de Jesús a Faustina fueron estas: antes del día de la justicia,
envío el día de la misericordia. Y en el numeral 1146 las palabras fueron otras. Antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. O sea, estamos todavía a tiempo de volver a Él, a su iglesia, que es su reino. Así se nos dice en Marcos 4:30, y esto es palabra de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros y tenemos que volver a Dios. Él está también en su casa, en el templo, también está en su iglesia. No digamos después que no hemos tenido tiempo. No digamos nunca que no hemos tenido tiempo para Dios, porque tenemos tiempo para todo, menos para Él. Él es nuestro bien supremo. Debería ser lo más importante de nuestra vida. Él es el único que puede salvarnos y llevarnos a la felicidad de una vida eterna. Y es verdad que tenemos tiempo para todo menos para Dios. Reservemos como algo necesario ese tiempo diario para Dios, nuestro único Salvador, y entremos en comunión con Él, en unión íntima con nuestro Creador. Tengamos esos encuentros diarios de Dios con nuestra alma. Él quiere esa relación personal con su criatura, con su Hijo. Es un padre y busca esa relación con cada uno de sus hijos. No olvidemos que es también todopoderoso y que nos puede ayudar mucho en nuestro camino aquí en esta vida. Además de estas palabras de nuestro Señor, en todos estos numerales que hemos citado, que el hermano Jorge acaba de leer, y muchos más, porque hay muchos más en el diario de Santa Faustina relacionados con la segunda venida, la hermana Faustina nos da también palabras de la Madre de la Misericordia. Es decir, nos da palabra no solamente de Jesús, como hemos visto, sino también de la Santísima Virgen María. Y estas palabras que aparecen en el numeral 635 y que se dirige a ella, le comunica lo siguiente. Oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia. Yo di al mundo el Salvador, y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia, y preparar al mundo para que su segunda venida. Él vendrá, no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya. Es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante este día. Habla a las almas de esa gran misericordia mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada. Permanece fiel hasta el fin. Yo te acompaño con mis sentimientos. Pues bien, como podemos deducir de todas estas palabras reveladas a esta religiosa y que pertenecen al mensaje de la Divina Misericordia, en él se nos insta a la conversión, a volver a Dios y a acogernos a su Divina Misericordia, porque todavía es tiempo de misericordia. Pero el día y la hora de su justicia ya está establecido y fijado, según nos dice la Santísima Virgen María. Está claro que, como en el mensaje de Fátima, la urgencia aquí es la urgencia del Evangelio, que nos dice, arrepiéntanse y crean. El tiempo exacto siempre es del Señor. Nosotros lo desconocemos, pero sí podemos guiarnos y fijarnos pues, por algunos signos, que son los signos de los tiempos. Sin embargo, y es también muy claro que en estos momentos que estamos viviendo, en la actualidad, hemos alcanzado y estamos atravesando una etapa muy difícil y crítica. En la historia de la Iglesia existen ya voces que aseguran que estamos en los últimos tiempos. Quizás por eso el Papa San Juan Pablo II, haciendo alusión a la Divina Misericordia, se refirió como una función especial asignada a él por Dios, ante la presente situación del hombre, la Iglesia y del mundo. En este discurso, San Juan Pablo II dijo estas palabras. Desde el comienzo de mi pontificado
he considerado este mensaje del amor misericordioso como mi cometido especial. La providencia divina me lo ha asignado. Además, en su encíclica sobre el Padre, San Juan Pablo II tiene una encíclica sobre el Padre, él nos urge a implorar la misericordia de Dios para la humanidad en estos tiempos de la historia. En el numeral 1732 del Diario de Santa Faustina, ella escribe lo siguiente. Mientras rezaba por Polonia, oí estas palabras. He amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. Pues bien, muchos son los que dicen que esa chispa era el Papa San Juan Pablo II, que con su empeño de dar a conocer este mensaje de la Divina Misericordia, la propagó por todo el mundo, convirtiéndose así en la chispa que encendió con esa llama de amor y misericordia a muchos corazones, y haciendo que muchas almas se acogieran a la misericordia de Dios, se extendiera esta devoción y se pudieran salvar. Porque la devoción a la Divina Misericordia y su espiritualidad es salvadora, es un medio de salvación para las almas. En el Evangelio el Señor nos muestra cómo en su primera venida Él nos vino como un humilde servidor, para liberar al mundo del pecado. Sin embargo, en este mismo Evangelio Él nos promete regresar en gloria a juzgar al mundo en el amor, como claramente lo dice en su discurso del reino, en los capítulos 13 y 25 de Mateo. Entre la primera venida y la primera venida que ya sucedió, y la segunda venida en la que estamos esperando todavía a Jesucristo, se sitúa la era de la Iglesia. La primera venida ya sucedió, como digo, la segunda venida vendrá, porque es dogma de fe. Pues entre esas dos se sitúa una era, un tiempo que se llama era de la Iglesia, que es justamente la que estamos ahora. Y en este tiempo es la Iglesia la que ministra, la que gobierna la reconciliación, hasta el gran y terrible día del Señor, que es el día de la justicia divina. Pues bien, dentro de esta era de la Iglesia, o tiempo de la Iglesia, también podemos llamarlo así, parece que nos encontramos ahora, y parece que estamos en los últimos tiempos, o sea, cercanos a la próxima venida de Jesucristo. Como hemos visto en todas estas revelaciones hechas a Sor Faustina, la venida del Señor es como la de un juez, por lo tanto viene juzgando. La pregunta es, ¿estamos preparados para someternos a un juicio divino? ¿No sería mejor acogernos ahora que estamos a tiempo a la misericordia divina que anticipa el juicio? La justicia es uno de los atributos de Dios. Dios tiene tres atributos fundamentales, tres características o cualidades fundamentales. La santidad, la justicia y el amor con la misericordia. El mayor atributo de todos es el amor. Ya Santa Faustina vivió y recibió esa revelación por parte de Jesucristo. El mayor atributo de Dios es el amor con su misericordia. Pero como decíamos, la justicia también es uno de sus atributos, uno de sus principales atributos. La justicia divina es tan perfecta que penetra tan profundamente la conciencia humana que no hay nada que se le escape. Es decir, que no hay nada que pueda ser ocultado a los ojos de Dios. El mundo actual, dominado por el racionalismo, queriéndolo explicar todo con la razón humana, se encuentra demasiado sumergido en el pecado y hay muchas almas que están muy alejadas de Dios. El Señor viene en su segunda venida juzgando al mundo en el amor, dice San Pablo en la Biblia. Al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Es por tanto que este tiempo es un tiempo de conversión. Es un tiempo donde debemos volver al único que es capaz de salvar al hombre. Es el tiempo de volver a Dios, de volver a su reino que es su iglesia, la iglesia de Jesucristo. El Señor nos dejó en su iglesia los sacramentos para permanecer en el estado de gracia santificante, realmente se llama así, estado de gracia santificante. Y estar así muy cerquita de Él, que estemos muy cerquitas de Él. El estado de gracia es cuando el ser humano, nosotros las personas, estamos más cerca de Dios.
Y también nos dejó sus mandamientos que son siempre vigentes y que realmente los mandamientos son obras de piedad, son obras de amor, porque realmente constituyen un camino de vida, un camino de... Es como los mandamientos son mandamientos de vida, son mandamientos de orden, y de orden de amor y de salvación, porque también cumpliendo los mandamientos, que son la voluntad de Dios, pues logramos la salvación. Pues bien, en este tiempo, o era de la Iglesia, el Señor nos viene de forma sacramental, como sacramento. El Señor nos viene diariamente en la Eucaristía. La Santa Misa, realmente pues, se celebra una reactualización del sacrificio de Dios. Se celebra que Dios está en la Eucaristía y nosotros podemos tomarnos a Dios. Es decir, que en ese tiempo de la Iglesia, en esta era de la Iglesia, Dios está pues, de forma sacramental, no en persona como estaba en la primera venida. Aquí lo tenemos como un sacramento. Realmente la Eucaristía es Dios. Ahí está Dios, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y nosotros solamente vemos la apariencia. Vemos un trocito de pan blanco, que es una apariencia. Realmente eso es un milagro, el milagro de los milagros. Ahí está Dios, cuando el sacerdote consagra la hostia, con la fórmula de consagración, y se produce pues, el fenómeno de transustanciación, pues ya realmente no es el pan, es Dios, pues como decíamos, en plenitud, gloria y divinidad, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es un milagro, como vuelvo a decir, el milagro de los milagros, pero ahí está presente. La presencia de Dios en la Eucaristía es real. O sea que si vamos a una iglesia y en el sagrario está la hostia, pues a ponernos delante del sagrario nos ponemos delante de Dios. Y si cuando nos tomamos la Eucaristía en la Santa Misa, nos estamos recibiendo a Dios. En espíritu, pues estamos recibiendo a Dios. Realmente debemos dar culto al Señor, pues reconociéndole como tal, como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Creador, y recibiendo sus sacramentos, cumpliendo también sus mandamientos, y esa es la forma con la que realmente le damos gloria a Dios, que en el fondo es el deber de todo cristiano. Todo cristiano tiene como deber pues darle gloria a su Dios. Para estar con Él, tenemos que estar con su Iglesia, cumpliendo sus mandamientos, que son siempre vigentes, y recibiendo sus sacramentos. Por supuesto que todo esto debe ir acompañado de obras. O sea, todo no es el templo. Todo no está en la iglesia o lo que es el templo, ¿no? Porque la iglesia somos todos. Pero la iglesia, en el templo donde está Jesús, en la sacristía donde está Jesús, en el sagrario, pues eso es un templo donde se celebra la Santa Misa. Pues no solamente la iglesia es el templo, también tenemos que encontrarnos fuera pues con el resto de la humanidad, donde tenemos que compartir las cosas y donde tenemos que realizar obras. El cristiano debe acompañar la profesión de su fe, pues siempre con obras, que son las obras de misericordia. Hay 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales. Y practicando la misericordia, practicando estas obras de misericordia, es como realmente damos testimonio irrefutable de que estamos amando a Dios. En uno de los numerales del diario de Santa Faustina, Jesús le comunica esta frase a la santa. Si un alma no practica la misericordia de alguna manera, tampoco la hallará en mí en el día del juicio. O sea que realmente el Señor nos pide que practiquemos obras de misericordia. Es decir, el Señor no solamente nos pide que vayamos al templo a adorarle, porque a Dios es el único que se le adora, a Dios, en este caso está en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento tenemos que adorar al Santísimo Sacramento. Pues no solamente se adora al Señor en el templo y en la Eucaristía, en la Santa Misa, sino que se le adora, sino que también el Señor quiere, y no se le adora, pero el Señor quiere que salgamos fuera y compartamos con los hermanos, haciendo o practicando la misericordia pues con obras de misericordia. Es decir, si no un alma, es decir, si una persona no practica la misericordia de alguna manera con estas obras corporales o espirituales, como son 7 y 7, entonces no hallará misericordia de mí en el día que reciba un juicio. El juicio personal, cuando nos morimos, pues tenemos un juicio personal por Dios, y ese juicio, pues lo vamos a sufrir. Entonces, pues el Señor quiere que vayamos con las manos llenas de obras. En el mensaje de la Divina Misericordia, el Señor nos pide amar a Dios y por amor a Él, amar al prójimo. De esta forma, este amor al prójimo debe ser un amor activo, es decir, debe ir acompañado de obras, la que hemos dicho anteriormente. Todo lo referente a este mensaje de la Divina Misericordia fue ampliamente explicado en los vídeos anteriores que hemos colgado en este mismo canal, en YouTube. Y aquí se refiere
a las obras de misericordia, las corporales y las espirituales que he dicho antes. Y justamente esas obras son las que dan testimonio de que nosotros estamos amando a Dios. A Dios se le ama delante del sagrario, en la Santa Misa, se le ama cumpliendo con sus sacramentos, con sus mandamientos, pero también se le ama amando a los hermanos. Dice el Señor, practicar el amor con los demás, el amor misericordioso, se entiende, el amor misericordioso de personas humanas, de humanidad, pues arrebata el corazón de Dios, que es el Padre de todos los hombres. Por eso Él también nos pide que hagamos pues, misericordia, porque una misericordia pues, con los hermanos, con las personas que nos rodean, con nuestro prójimo. En las revelaciones que se dieron en el amor misericordioso, dice Jesucristo: vuestro afecto fraternal será el escudo eficaz entre mi justicia y el pecador. ¿Quién me encuentra? Dice Jesucristo, aquel que me busca en el prójimo, demostrándole la mayor dulzura. Jesús pide eso, pide que tratemos muy bien al prójimo, es decir, que practiquemos la misericordia con los demás, pues de esa manera, no solamente la corporal, también la espiritual. La misericordia espiritual no precisa granero, porque así lo dice en el diario con esa expresión tan bonita. La misericordia espiritual no precisa tener una cartera con dinero, sino no precisa de granero, de tener posesiones y bienes materiales. La misericordia espiritual es más sencilla. Hay 7 obras de misericordia espiritual y 7 corporales. Las 7 espirituales, por citar algunas, pues por ejemplo, pues enseñar al que no sabe, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los muertos también, las ánimas benditas del purgatorio, perdonar las injurias, dar consejo al que lo necesita, consolar al triste, corregir con amor. La corrección siempre debe ser con amor, corregir con amor y con mucha misericordia al hermano que se equivoca, al que yerra. Son obras espirituales, obras de misericordia que son fáciles de hacer, no necesitan granero, como decíamos. Pues Dios quiere que practiquemos todas esas obras, las corporales también, y las espirituales, para que de esa manera, pues es como realmente damos testimonio de que estamos amando a Dios. Cuando amamos a los hermanos, amamos a Dios. En el numeral 83 del diario, Santa Faustina escribe lo siguiente revelado por Jesucristo. Escribe esto: antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo, y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz, y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Estas palabras reveladas a Santa Faustina conectan con un evento ocurrido sobre Jerusalén en el siglo IV. Dicho además, este evento, comunicado además por San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia, quien lo escribió en una carta al emperador Constancio. San Cirilo le decía en esa carta al emperador Constancio este fenómeno extraordinario que ocurrió sobre Jerusalén en el siglo IV, y lo decía en su carta con estas palabras. En las nonas de mayo, alrededor de la 3ª hora, una gran cruz luminosa apareció en los cielos, poco más allá del Gólgota, llegando hasta el santo monte de los Olivos, visto no solo por 1 o 2 personas, sino evidente para toda la ciudad. Esto no fue, como se podría pensar, una aparición transitoria, sino que siguió varias horas visible a nuestros ojos y más brillante que el sol. Toda la ciudad, con asombro y alegría de este augurio, de inmediato corrió a la iglesia, y todos, a una voz, alabaron a nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Realmente es impresionante la revelación de Jesús a Santa Faustina en el siglo XX y esto que ocurrió en el siglo IV. Cómo ocurre una sincronía de las dos revelaciones. Bueno, un fenómeno, porque
En el siglo IV fue ya realmente un fenómeno que ocurrió a nivel de la ciudad entera. Todos vieron la cruz que apareció ahí en el cielo. El caso es que también podemos decir que las nonas serían el 7 de mayo. Las nonas, en el calendario de la época, de aquella época, corresponde al 7 de mayo. Y la tercera hora es alrededor de las 3 de la tarde. Lo interesante es que Faustina, en el siglo XX, proclamó la hora de la misericordia a las 3 de la tarde. Y esto fue, pues, 1600 años después. La sincronía de los dos fenómenos, de la revelación de Faustina y del fenómeno ocurrido en Jerusalén en el siglo IV, es realmente sorprendente. Esta gran señal en el cielo, esta gran señal en el cielo, que aparecerá como signo previo a la venida del Señor, también ha sido referido en las apariciones de Grandal en España y de las que se refieren a los secretos de los videntes de Medjugorje, las apariciones de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina. O sea que realmente esto está muy profetizado y muy bien profetizado. En definitiva, el tiempo de venida del Señor solamente Él lo sabe. O sea que realmente el tiempo siempre es del Señor y Él, y solo Él sabe cuándo será su venida. Nosotros no podemos saber esto realmente, incluso por profecías, aunque las profecías puedan acercarse, nos puedan dar una idea más o menos próxima, pero una fecha exacta realmente no la sabemos. Pero como dice el profeta Amós, en el Antiguo Testamento, Amós es uno de los 12 profetas menores, dice lo siguiente, dice: Dios no hace nada sin revelarlo antes por medio de sus siervos los profetas.